Queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy Pastor Pablo Simó de la Iglesia Bautista Bíblica de las Piedras y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio. Quisiera por favor que me acompañen al libro de Santiago en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 8. Les ruego que por favor me acompañen a ese pasaje de la Escritura, Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8. A modo de introducción, quiero compartir con ustedes que el libro de Santiago nos habla de los aspectos prácticos de la conducta cristiana. Nos dice cómo actúa la fe en nuestra vida cotidiana. Y hermanos, en este tiempo difícil de prueba, en este tiempo difícil, la situación mundial que se está atravesando y a nivel, por supuesto, país, nuestra fe, la fe cristiana, nuestra confianza en Dios está siendo puesta a prueba. Santiago capítulo 1 nos habla precisamente de esto, de cómo puede actuar, de cómo actúa la fe cristiana en nuestra vida cotidiana en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Les ruego por favor que me acompañen entonces a la lectura de la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, y dice así la palabra de Dios, versículo 1 al 8. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que la bendigas al ser expuesta, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, y que podamos, Señor, conducirnos y podamos vivir nuestra fe en tiempos de prueba, de manera tal que tu nombre sea glorificado. Te lo ruego, Señor, y te lo pedimos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la prueba de nuestra fe. Sabemos que van a venir a nuestra vida momentos difíciles, momentos de dificultades, momentos de prueba. Y sin duda lo que estamos viviendo, hermanos, el hecho de no poder congregarnos, el hecho de no poder estar juntos, de vernos la cara, de compartir esa comunión preciosa que tanto anhelamos cada domingo, está siendo interrumpida por esta emergencia sanitaria y situaciones que por supuesto atravesamos en nuestra vida diaria que constituyen una gran prueba para nuestra fe. El temor generalizado, la desesperación de mucha gente, las noticias alarmantes de el aumento de los casos del COVID-19 y cuántas cosas más que traen a nuestra vida dudas, traen a nuestra vida pensamientos negativos, quizás depresiones y cuántas cosas más que necesitamos analizarlas y filtrarlas a través de la palabra de Dios. Hermanos, nuestra fe está siendo puesta a prueba. ¿Te has dado cuenta tú de eso? Tu confianza en el Señor está siendo probada por esta situación en la cual no entendemos por qué está sucediendo ahora, por qué esto afecta no solamente nuestra propia vida, sino también afecta la esfera del trabajo, la esfera de la economía, la esfera de la salud, la esfera de lo espiritual y cuántas cosas más de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, hermanos, nuestra vida es una vida de fe y esa fe, la palabra de Dios nos enseña
que ha de ser probada. Ahora, nos dice la palabra de Dios en los versículos 2 y 3, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, Santiago está escribiendo a cristianos que por su fe estaban sufriendo persecuciones, grandes pruebas. Y hermanos, a Santiago les está diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque hay pruebas de diversos colores, hay pruebas de diversos tonos. Y hermanos, yo no sé qué prueba estarás atravesando en tu fe, pero quiero decirte que tenemos respuestas de Dios para nosotros en situaciones tales. Dios quiere que sepamos cómo debemos vivir la vida cristiana, y cómo debemos actuar y cómo debemos desarrollar nuestra fe en los momentos difíciles de nuestra vida. Sin duda que tenemos que aprender de cómo desarrollar esa fe. Ahora, Santiago está diciendo, hermanos, la actitud que Dios espera que tengan en una situación difícil es la del gozo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros gozarnos, tener gozo, cuando nuestra fe está siendo probada, cuando hay situaciones difíciles, cuando no puedo salir de casa, cuando no puedo hacer mi vida normal? ¿Cómo puedo tener gozo sabiendo que mi trabajo peligra? ¿Cómo puedo tener gozo de saber que cualquier persona con la cual me acerque y tenga contacto puede transmitirme el virus tan peligroso del cual estamos cuidándonos todos? ¿Cómo podemos estar tranquilos y cómo podemos tener gozo en estas situaciones? Bueno, hermanos, las respuestas a estas preguntas las encontramos aquí mismo, en la palabra de Dios, y sobre todo en las razones que tenemos para hacerlo. ¿Por qué debemos tener gozo? ¿Por qué debemos aceptar que Dios quiere que yo viva de esta manera? Bueno, en primer lugar, hermanos, notemos que la prueba de nuestra fe produce algo. La prueba de nuestra fe trae un resultado. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay una palabra griega para esta palabra paciencia, que es hupomoné. Hupomoné nos habla a nosotros de aguantar o resistir una carga. Esa palabra paciencia nos habla de permanecer debajo de, y tiene la idea, hermanos, de soportar la presión bajo el peso de una carga. Ahora, tus cargas, mis cargas, no las podemos sobrellevar por nosotros mismos, hermanos. Nuestras dificultades, las presiones, los problemas, las cargas que nos son impuestas, esas dificultades que representan una prueba para nuestra fe, no podemos sobrellevarlas a no ser que Dios nos ayude. No podemos sin la ayuda de Dios. Tenemos que entender que la vida cristiana no es una vida que yo vivo con mis propias intenciones, con mis propias fuerzas, a mi propia manera de ver las cosas. No. Dios nos ha dejado en su palabra las directrices, Dios nos ha dejado en su palabra la receta, el manual de instrucciones para nuestra vida, para que sepamos cómo debemos vivir y cómo llevar adelante nuestras vidas. En fin, esta palabra, paciencia, tiene la idea de soportar el peso. Los atletas resisten la carga de un peso para obligar a sus músculos a crecer y a fortalecerse. De esa misma manera, el propósito de las pruebas en nuestra vida es fortalecer nuestra confianza en Dios y hacernos cristianos más fuertes, más aguantadores, aunque el proceso es doloroso. Como dicen los deportistas, si no hay dolor, el músculo no crece. Y muchas veces, hermanos, vamos a ser probados en nuestra vida. Vamos a enfrentar aflicciones, dificultades. Vamos a enfrentar fracasos que van a poner en
en vilo nuestra confianza en Dios. Pero quiero que sepan aquí, y tenemos que entender y saber, como dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago está diciendo, hermanos, tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de esto. No podemos vivir la vida cristiana ignorando las realidades de la palabra de Dios. No podemos vivir una vida agradable a Dios y ignoramos los preceptos bíblicos. Entonces Santiago nos está diciendo, mira, el propósito de las pruebas es que tú te hagas un cristiano más resistente, más aguantador, un cristiano que se apoya en el Señor para soportar bajo el peso de esa carga. El propósito de las pruebas entonces es fortalecer tu vida, hermano. Dios quiere sacar lo mejor de ti, no lo peor. El Señor quiere traer esas situaciones que hacen falta para que Él pueda pulir tu carácter, hacerte semejante a la imagen de su Hijo. Santiago se explaya en cuanto a este tema de la paciencia y en el capítulo 5 él da algunos ejemplos de esto. Santiago capítulo 5 versículos 7 al 11. Por favor, acompáñenme ahí. Dice la palabra de Dios, Santiago 5 versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo, pastor, debo tener paciencia con esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a soportar todo esto que está pasando? ¿Hasta cuándo van a encontrar una cura para este virus? ¿Hasta cuándo no vamos a poder congregarnos como lo hacíamos antes? ¿Hasta cuándo voy a estar sin trabajo? Bueno, hermanos, la respuesta la tenemos aquí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice Santiago, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, Santiago da el ejemplo del labrador que espera con paciencia, guarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, tan necesaria para el campo y para los frutos. Bueno, dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, sabemos que todo lo que está aconteciendo es con un propósito de parte de Dios. Y como cristianos, todo esto que estamos experimentando nos hace anhelar fervorosamente la venida del Señor. Estamos anhelando ese regreso glorioso donde el Señor va a poner todo bajo control en este mundo, pero hasta ahora nuestra fe está siendo probada, nuestra confianza está siendo probada. Y hermanos, dice entonces Santiago que debemos tener paciencia y mientras tanto afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, se acerca. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos trabajando en esto? Porque estos tiempos de prueba tienen el propósito de Dios de que afirmemos nuestros corazones, de que ya no estemos siendo personas de doble ánimo, que no estemos cristianos a medio tiempo, que no seamos cristianos que a la primera de cambio nuestra fe se debilita, nos desanimamos, no oramos, no leemos la Biblia, no nos comunicamos con otros cristianos. Entonces tenemos que tener paciencia y mientras tanto actuar. No es una paciencia pasiva, sino más bien activa, que a la vez que estoy ejercitando mi paciencia, estoy afirmando mi corazón, trabajando en mis convicciones, fortaleciendo mi fe, meditando en la palabra de Dios, compartiéndola con mis seres queridos, alimentándome, aprovechando los medios que Dios pone a nuestro alcance para alcanzar, escuchar el mensaje, para ser instruido, para ser enseñado, para ser fortalecido. Dice la palabra de Dios, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, hermanos, tener paciencia es la clave, porque dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Hermanos, hay otro fruto que la prueba también produce. Y no solamente produce paciencia, sino que también, hermanos, la prueba de nuestra fe tiene el propósito de parte de Dios de producir madurez espiritual en nuestra vida. Madurez espiritual. Dice el versículo 4, volviendo a nuestro texto, Santiago capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Hermanos, perfectos, teleios, significa completo, como una manzana que está íntegro en todas sus partes. La prueba de nuestra fe nos va haciendo cristianos más completos. Eso es lo que está diciendo Santiago, ¿sí? Ese deportista, se dice de tal deportista, es un deportista muy completo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no le falta nada, que está entero en todas sus cualidades. Bueno, Dios quiere desarrollar todas las cualidades, hermanos, de nuestro carácter cristiano. Y para eso el Señor va a utilizar tiempos como este de prueba, donde no vamos a tener la excusa de no tener tiempo para estudiar nuestra Biblia, no vamos a tener la excusa de decir estoy trabajando, no tenemos la excusa de decir bueno, no encuentro el momento para hablar con nuestros hijos o para orar. Entonces el Señor quiere ahora trabajar en nuestra vida para que seamos cristianos más completos, perfectos. ¿Sí? La prueba de nuestra fe nos va perfeccionando, haciendo cristianos más completos. Ahora te pregunto, ¿qué parte de tu vida tienes que desarrollar en este tiempo? ¿Qué parte de tu vida, de tu carácter, el Señor está tratando de moldear a través de la prueba de la fe que estás atravesando? Dios sabe qué parte de nuestro carácter, qué parte de nuestra vida necesitamos desarrollar, y es por eso que permite nuestras vidas, las pruebas en nuestras vidas. Mas tenga la paciencia su obra completa. Deja que el Señor trate con tu vida a su tiempo. Hay un proceso para las cosas. Tenga la paciencia su obra completa. Muchas veces nos adelantamos porque estamos ansiosos, porque estamos desanimados, queremos tomar la situación en nuestras manos. Entonces no estamos confiando en Dios, hacemos las cosas a nuestra manera y Dios no puede desarrollar su plan completo porque nosotros decidimos dejar a Dios a un lado y nosotros tomar el papel principal. Hermanos, quiero decirte, no funciona de esa manera. ¿Hasta cuándo tenemos que estar en esta situación de cuarentena? No lo sabemos. Pero mientras tanto el Señor está obrando en nuestra vida y tenemos que permitir que todo el tiempo que sea necesario, Dios va a estar trabajando en nuestra vida. La pregunta es si estoy permitiendo al Señor trabajar en mi vida. La prueba de nuestra fe no solamente produce paciencia, o sea, la capacidad de resistencia, no solamente tiene el propósito de producir en nosotros madurez espiritual, sino también que la prueba de nuestra fe produce oportunidades para obtener sabiduría. Hermanos, todo esto que estamos atravesando es una gran oportunidad de pedir al Señor que nos dé sabiduría. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y yo creo que en realidad todos nosotros tenemos falta de sabiduría. Tenemos que pedirle constantemente al Señor sabiduría para poder convivir con nuestra familia en este tiempo de cuarentena, de poder relacionarnos de una forma más cercana, de poder acercarnos con la palabra de Dios. Quizás en nuestra casa no estaba la costumbre de abrir la Biblia con la esposa, con los hijos y tomar un tiempo serio de poder meditar en la palabra de Dios. Bueno, es un tiempo en el cual Dios quiere ayudarte
y necesitas pedirle a Dios sabiduría, cómo empezar, cómo hacerlo. Pídele ayuda a tu pastor, pídele ayuda a un hermano de la iglesia que lo haga, y eso te va a ayudar a poder crecer en madurez también. Pero la sabiduría es algo tan importante, hermanos, porque cuando vienen pruebas no sabemos cómo actuar, muchas veces no sabemos cómo responder a las aflicciones que nos vienen, situaciones que nos sacuden. Entonces necesitamos pedirle al Señor la sabiduría que necesitamos. Bueno, la sabiduría de Dios es una sabiduría que nos va a ayudar, que nos va a edificar. Santiago mismo nos dice en el capítulo 3 cómo es esa sabiduría. Dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces Dios quiere darte paz a través del ejercicio de su sana sabiduría. Cuando entendemos que las pruebas son oportunidades para obtener sabiduría de Dios, oraremos como lo hizo Moisés en el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, hermana, la prueba de nuestra fe es una oportunidad también para que podamos crecer. Dice nuestro texto en Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, nuestro crecimiento no depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros en parte. Y es nuestra parte ahora poder cultivar nuestro crecimiento para no ser personas que andan de un lado para el otro, personas de doble ánimo, como dice Santiago, inconstantes, como lo describe él en el versículo 8. Bueno, cuando uno ve la mano de Dios obrando en las pruebas, la próxima vez, hermanos, que estemos enfrentando situaciones difíciles, vamos a saber buscar los recursos de Dios. Quiero animarte a través de este mensaje para que entiendas que Dios está obrando en tus pruebas un propósito. Ese propósito es de hacerte un cristiano más resistente, que la prueba de tu fe produzca esa paciencia, ese precioso fruto del Espíritu Santo en tu vida, en tu carácter. También que puedas hacer un cristiano más maduro espiritualmente, un cristiano más sabio, un cristiano que confía en el Señor. Aprende estos propósitos, hermano, apréndelos, repásalos, estúdialos por ti mismo. Están aquí en la palabra de Dios, medítalos en familia, léelo, memorízalo, guárdalo en tu corazón. Y cuando estamos en tiempos de pruebas como ahora, podamos estar fortalecidos con las Escrituras, podamos estar fortalecidos con nuestra confianza en Dios y no ser llevados por la duda, por los temores, ni por la desesperación. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Está siendo probada? ¿Estás buscando estos propósitos? Porque Dios quiere que sepas que hay propósitos. No dudes en buscar la ayuda de Dios, no dudes en buscar la sabiduría de Dios y no dudes que a pesar de lo que el mundo está atravesando, los hijos de Dios tenemos esperanza cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.